Las legumbres siempre resultan una buena opción estratégica para incluirlas en la rotación y diversificar los cultivos. Desde Pergamino, un especialista como el ingeniero Adrián Poletti a continuación analiza la situación del mercado nacional e internacional y los desafíos que se le presentan a nuestro país en el mercado de arvejas, lentejas y garbanzos. La superficie de legumbres supieron ganar su lugar en Argentina en la época en la que el trigo tenía una difícil comercialización. El consultor Adrián Poletti analiza esta evolución, también motivada por los cambios en el mercado mundial que busca una consolidación. Hay tres, son garbanzo, arveja y lenteja. Lenteja es la que sigue muy retrasada, fundamentalmente por una orientación hacia el mercado interno y falta de desarrollo genético. Arveja tiene una situación de mercado complicada porque India aplicó unas tarifas de importación del 50% para poder proteger a sus productores y eso hizo colapsar el mercado mundial de arveja. O sea, eso hoy está complicado. La arveja verde se ha defendido bastante respecto a lo que es arveja amarilla, pero en comparación a lo que es hoy por hoy en los precios de trigo o cebada, te diría que es la menos competitiva de todas. Referido a garbanzo, a pesar de que ha bajado mucho el precio, en las áreas productoras sigue siendo muy competitivo, pero lo que necesitamos imperiosamente que lluevan, por lo menos para el centro-norte de Córdoba. Yo con 100 milímetros creo que la gente se va a animar a sembrar. Todas han bajado de precio. El garbanzo para el centro-norte de Córdoba sigue siendo muy competitivo respecto a lo que es un trigo, a pesar de los precios que tiene hoy el trigo. El problema es que estamos entrando con un perfil que ya lleva un año con falta de humedad. Entonces, eso es un problema condicionante bastante serio para un cultivo que tiene un costo importante. Dependemos fundamentalmente de que en lo que resta de abril y en el mes de mayo haya recargas a partir de precipitaciones, porque si no el área se va a circunscribir a lo que es el NOA, que el NOA presenta una situación diversa digamos, del departamento de Anta para el norte está muy bien, y ahí puede haber un área que si no se sembró de poroto por problemas de demora, por exceso de agua, que vaya a garbanzo, pero del departamento de Anta hacia el sur, la situación también es justa para la siembra. Se va a sembrar porque es mucho mejor negocio que hacer trigo. Adrián, ¿y cuál es la superficie a nivel país que se está sembrando de arvejas, lentejas y garbanzo? Lenteja el año pasado fueron 30.000 hectáreas, se cosechó muy poco por problemas de exceso de agua y problemas climáticos y de enfermedad. Yo creo que este año, con el precio que tiene, quien tenga semilla va a volver a repetir el área, quien tenga semilla. De arveja, mi opinión es que la caída de área va a ser importante, salvo en aquellos lugares donde ya está metida por rotación y el productor asume que la tiene que hacer por una cuestión de que le da una ventaja competitiva importante en las producciones subsiguientes de trigo, soja y maíz. Por el precio en sí mismo de la arveja, y la verdad que es muy difícil competir hoy por hoy con una cebada de $200 o con un trigo de 200 o $210. Es muy difícil. Si no suben los precios, va a ser complicado, ¿no es cierto? De garbanzo, yo creo que se va a repetir el área del año pasado, que se harían 80.000 hectáreas que se sembraron en Córdoba y entre 50 y 60.000 que se sembraron en el NOA. Yo creo que lo del NOA se repite y Córdoba o aumenta y Córdoba va a repetir en tanto en cuanto llueva. Por su poder de compra, India es un parámetro de lo que ocurre. Poletti explica cómo impactó en la producción interna y cómo se configura esa competencia sana entre trigo y arveja. Estuvo traccionado por dos cosas, por problemas internos en cuanto a la dificultad de comercialización del cereal y fundamentalmente estuvo traccionado por una demanda de la India que generó que todos los precios saltaran, ¿no es cierto? Ahora, saltaron para la Argentina, pero saltaron también a nivel mundial. Eso se combinó con precios de oleaginosos a la baja. Entonces, en todo el mundo se fue reemplazando oleaginosos por legumbres. Entonces, el mundo generó una oferta tal que hizo que cuando la India tuvo buenas condiciones de producción, se generaron un surplus infernal. Entonces, ahora va a tardar este año 2018 en poder salir de ese stock. En lo interno, el productor conoció el cultivo,
recibió las ventajas del cultivo. Por ejemplo, cuando vos tenés una arveja de 185 o 190 dólares, arveja verde, y un trigo, como estaba hace un tiempo atrás, en 150 dólares, el cultivo tiene competitividad. Ahora, por una cuestión de la seca en Estados Unidos, el trigo switchó y se fue a 200, 210 dólares, entonces la arveja necesita subir 80 dólares para seguir competitiva. Si va a ocurrir, yo creo que las condiciones del mundo están para que eso ocurra. ¿Cuándo lo podemos ver? En marzo del año que viene. Y el asunto es quién tiene espalda para producir y llegar a marzo del año que viene con un cultivo en valor. Yo creo que el que lo haga lo va a recibir, pero hay que financieramente tener en cuenta que estás enterrando plata en julio para ver si la recibís en marzo. ¿Cuáles son las recomendaciones que le transmitirías a aquel productor que quiere hacer legumbres no solo desde el manejo del campo, sino también desde el área comercial? Primero que nada, que sepa a quién se la va a vender y qué convenio tiene para poder comercializar. Por ejemplo, hoy un productor de arveja lo que tiene que buscar es un convenio que acompañe el precio FOB. Hacerlo con algún exportador confiable en el cual puedan hacer un negocio donde el exportador y el productor estén integrados en la cadena y puedan compartir la posible suba que vaya para el año que viene. Y la otra situación es nunca, jamás, a pesar de que sea un productor conocedor del tema, pasar del 30% del área destinada a cultivo de invierno. De cada 100 hectáreas, 30 tiene que ser del cultivo especial, de una legumbre, lo que sea, y el 70% tiene que ser del trigo, una cebada. Si tenemos buen mercado y buen precio, ese 30% le va a aumentar las ganancias. Si tenemos mal precio o mercado lento, el 70% del trigo le va a dar el flujo financiero. Pero nunca depender absolutamente de un cultivo especial, porque este año fue una muestra palmaria. Vos tenías un mercado que venía llevando y de repente la India le puso un 50% impuesto, inclusive hasta con los barcos que estaban flotando, o sea, con la mercadería que estaba navegando hacia la India. En tanto, Autógamas, el desarrollo de nuevas variedades de legumbres en Argentina, está muy ligado a la posibilidad de una nueva ley que regule el pago de derechos a los obtentores. Autógamas en la Argentina es gigante, desde el trigo, cebada y pasando por las legumbres. Y las legumbres, el principal problema que tienen en cuanto a su desarrollo futuro es la falta de inversión en genética. La ley de semillas es fundamental para este tipo de cultivos. Por ejemplo, porotos necesitas desarrollar variedades resistentes a esclerotinia, porque la esclerotinia es una enfermedad que está diseminada por todo el norte. En garbanzo necesitamos mercaderías que den calibre como para poder capturar el valor agregado, pero aparte que sean resistentes a rabia o a Ascochita rabiei, para poder mitigar los problemas que ocurren en Córdoba cuando el año viene muy húmedo y para poder habilitar zonas productivas de excelente calidad como es el sur de la provincia de Buenos Aires, pero que necesitan resistencia genética a rabia como para poder manejar el cultivo. En arvejas lo que necesitamos son variedades que rindan kilos. El negocio de la arveja pasa por el rendimiento en kilos. Hoy, si nosotros tuviésemos una arveja verde que llegue al 80% del rendimiento de un trigo, a pesar del diferencial de precios, vuelve a ser negocio. Hoy conseguir 25 quintales de arveja en la zona núcleo es un buen rendimiento, pero con 25 quintales no competimos contra 40, 45 quintales que pueda llegar un trigo. Si pudiéramos tener variedades con genética nueva que lleguemos al 80%, entonces ahí sí somos muy competitivos nuevamente. Entonces, la inversión en genética es fundamental y nadie la va a hacer si no se le reconoce. Entonces, ahí se están dejando de ganar en muchas economías regionales dineros importantes. O sea, por ejemplo, Canadá habla de billones de dólares, son 2.000 millones de dólares el mercado que mueven de arveja y lenteja. Australia empezó con 100 millones de dólares de exportación de garbanzo y llegó al pico del año pasado a casi 1.800 millones de dólares. Ahora está bajando por cuestiones de India. Preguntale al centro norte de Córdoba qué opina si pierde el garbanzo y cuánta plata pierde. Deja de ingresar 100 millones de dólares en una región de 4 departamentos. Pero para que eso se sostenga es necesario darle a la base, que es la genética, un soporte. Y para eso es necesaria la ley de semillas. El respetar la propiedad intelectual de aquel
quien invirtió en desarrollar un cultivo como esto, es fundamental para que el país pueda desarrollar este tipo de productos, donde debe ser uno de los más competitivos a nivel mundial, porque es el único que no reemplaza legumbre y oleaginosa. Nosotros hacemos legumbre y oleaginosa, y esa competitividad no la tiene nadie. La sanidad es un tema sensible en la producción de legumbres. El uso de fitosanitarios es un aspecto central pensando en productos que en su mayoría son de consumo directo. La verdad que ahí tocaste un tema bastante relevante, que es el siguiente. Por un lado tenemos un tema de ausencia o pocos registros. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos un manejo muchas veces que está poco controlado en cuanto a qué tipo de insumos se están utilizando. Nosotros ahora de nuestra consultora estamos desarrollando un sistema de trazabilidad y de control del límite máximo de residuo que se va a presentar próximamente, que va a estar habilitado no solo para legumbres, sino también para trigo, soja, maíz, arroz, maní, porotos, garbanzo, arveja, lenteja, y próximamente vamos a ver de incorporar cebada. Porque creo que no solo ese es un tema que va al tema del consumo de legumbres. Desde el gobierno se está haciendo fuerza para implantar la idea de Argentina supermercado del mundo. Ahora, vos para abastecer un supermercado tenés que tener normas de producción y normas de calidad y normas de control de qué es lo que estás haciendo. Si nosotros queremos ingresar libremente a la Unión Europea, tenemos que controlar qué estamos poniendo, como para que el productor europeo no use como excusa que a él lo hipercontrolan y a nosotros hacemos cualquier cosa. O sea, tenemos que ir tomando esa idea de que es necesario trabajar seriamente en cuanto a la cantidad de residuos que puede tener un grano, qué es lo que estamos haciendo, en qué momento lo estamos aplicando, como para poder llevar lo que son las buenas prácticas agrícolas a algo medible. Si estamos respetando los días de carencia o no, principios activos que podemos aplicar o no. Es un tema bastante serio al cual la gente en el exterior se le está dando mucho desarrollo en términos de control. Tenemos que empezar a trabajar en eso porque todas las posiciones extremas son malas. El extremo ambientalismo de que no podés usar una aplicación aérea para un cultivo es un sinsentido que pocas veces escuché, pero decir que hacemos todo fantásticamente bien también es el mismo sinsentido de un lado y del otro. Entonces la mejor forma de eso yo creo que es controlar qué estamos haciendo y poder detectar las alarmas necesarias como para poder trabajar a conciencia y de esa manera poder sí establecerse como el supermercado del mundo. El supermercado no es solo vender envasado y agregado de valor, sino que lo que tenés adentro esté controlado o por lo menos supervisado o tener una idea de que, por ejemplo, no le estamos dando un tóxico a un chico. Poletti opina sobre el potencial de Argentina en la producción de arveja. El principal mercado mundial, que es India, crece entre un 6 y un 7% por año de consumo. Y el mundo crece al 4%. O sea, hay que habilitar nuevas áreas de forma urgente. Canadá, que es el principal productor mundial, está perdiendo área en manos de la soja. Australia este año cambió y switchó a colza. O sea, hoy los oleaginosos se están volviendo a ser una alternativa. En la medida que el petróleo siga por arriba de $65, el oleaginoso vuelve a ser competitivo y la legumbre empieza a perder hectáreas por competitividad de la colza, de la soja e inclusive del aceite de palma, ¿no es cierto? Ahora, China es una demandante de proteína infernal y China tiene prohibido el consumo de OGM para consumo humano. Entonces, China hoy está duplicando la capacidad de molienda de arveja. Venía importando 1 millón de toneladas por año. Este año va a importar posiblemente 1.400.000 toneladas y en los próximos 3 años va a duplicar ese consumo porque la limitante en las toneladas no es un sobreabastecimiento de la población, es la capacidad de molienda que tiene la China en poder moler y extraer la proteína que utilizan para el enriquecimiento de noodles y de pastas, todo eso que enriquecen, no solo en base a proteínas, sino también en usar el almidón de las legumbres, fundamentalmente de la arveja, como forma de enriquecer la harina de trigo, porque tienen 2 procesos de digestibilidad completamente diferentes. Uno favorece la aparición de diabetes y el de las legumbres es mucho más estable y no lo favorece tanto. Entonces,
Hay una política ahí de calidad alimenticia en la cual están levantando los niveles de proteína para los niveles de población de menores recursos y están mejorando la calidad del almidón. Ahora, ¿de qué depende el crecimiento? De la capacidad instalada de procesamiento que tienen de molienda. En los próximos 3 años la van a duplicar. Y en base a lo que venís comentando, ¿podemos llegar a ejemplificar qué inversiones tienen los grandes productores exportadores para agregar valor con mejores características nutracéuticas basadas en las legumbres? Hay inversiones en Estados Unidos en lo que es extracción de proteína para ingredientes alimenticios fenomenalmente grandes. O sea, el consumo de este tipo de productos como ingrediente y acompañando y enriqueciendo otro tipo de productos alimenticios como pastas, por ejemplo, es muy grande a nivel mundial. La producción de hummus a partir de garbanzo, tratando de reemplazar la pasta de maní por temas de obesidad, es muy importante. PepsiCo hizo inversiones muy grandes en Estados Unidos en plantas de producción de hummus. Entonces, hay una avenida al valor agregado muy importante y que si nosotros no somos capaces de poder producir lo que el mundo requiere porque no tenemos genética, no tenemos un problema. Y para eso necesitamos una ley de semillas acorde a tener en cuenta la posición del productor, pero también del desarrollador, porque si no, no existe, ¿me entendés? No hay forma de poder crecer. La demanda mundial condiciona en gran parte los destinos de estos productos, que son reactivos a cualquier cambio en el mercado. El mundo se va a empezar a quedar corto. Hoy estamos con problemas, pero yo creo que el mundo se va a empezar a quedar corto y hay que, digamos, poniendo las luces altas, tenemos que ver qué es lo que se está haciendo. Ahora se habilitó, gracias a Dios, con un trabajo que se viene haciendo desde el año 2012, creo, a nivel de SENACE, la Cámara de Legumbres, y ahora el nuevo gobierno lo impulsó fuertemente a nivel político, el mercado de China de arvejas. Bueno, ahí hay una oportunidad gigante. El problema es que tenemos que salir del colapso que generó India hoy, que le generó al mundo 2 millones de toneladas de sobrestock. Y para un cultivo como este es muy importante. Ahora, una vez que eso se consuma, año 2019, el escenario es completamente diferente. Ahora, por ejemplo, la Cámara de Legumbres de la República Argentina está organizando una jornada en Salta. El año pasado se hizo en Córdoba, se hizo para garbanzo, ahora se está haciendo en Salta para porotos, fundamentalmente, que es la zona núcleo porotera, el norte argentino. Y la idea es seguir, digamos, con jornadas de actualización técnica, donde al principio se habla de cuestiones relevantes de mercado en cuanto a lo técnico y a mejorar la calidad productiva y la cantidad y, bueno, detectar los problemas. Y a la tarde normalmente se le da un toque comercial, digamos, decir, bueno, para dónde va el mercado, qué es lo que se puede esperar, de forma tal de que todos los integrantes de la cadena, digamos, estén al tanto de los problemas productivos el exportador y de los problemas comerciales el productor, digamos, que todo el mundo, esto tiene que funcionar como cadena. Y ahí se están haciendo esas jornadas. Ahora el 22 de mayo, en el Sheraton de Salta, se va a hacer esta jornada, así que ya está abierta la inscripción para todos los que quieran hacerlo, entrando a la página de Clera, buscan registro y ahí se inscriben.